El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto, a su vez, ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200,000 millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por 4 meses todos los servicios del Seguro Social, desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia. Interrumpir 2 años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias. Suspender 3 años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pregunta el sujeto que se anuncia y promueve una vez más como nuestro máximo líder. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Creo que la mayoría no sabemos ni por dónde empezar a responder. En las redes sociales muchos ciudadanos compartieron sus propuestas. Atrapar a Duarte, Moreira, Borja y Padres y recuperar todos los millones que robaron. Amar a mi país, no beneficiar a mis amigos y gobernadores, recortar el gasto, quitarle el bono a diputados y senadores, dejar de despilfarrar dinero en viajes de lujo con toda mi familia y sus amigos, reducir lo más posible los salarios millonarios y privilegios de la clase política que vive como la realeza europea, conseguir otros asesores de comunicación que no parezcan mis enemigos, no plagiar mi tesis, no encubrir a Arturo Montiel, no mandar a reprimir, golpear y violar a hombres y mujeres en Atenco cuando era gobernador del Estado de México, no hacer lo mismo durante mi mandato como presidente, no corromper a una parte de la población con tarjetas de Soriana para ganar la elección, no comprar a medios de comunicación masivos para destruir a mis adversarios políticos e inflar mi imagen artificial, no casarme con una edecán de telenovelas, no olvidar por qué causa murió mi primera esposa, no aceptar mansiones y poner a mi nueva esposa de prestanombres, no elevar la deuda externa y más de la mitad del PIB y devaluar el peso 60% en menos de 4 años, no vender a precios de remate los recursos energéticos de mi país y decir que eso nos conviene a todos, construir refinerías y no financiar mi gobierno con más de 6 pesos de impuesto por cada litro de gasolina. Y haciendo las matemáticas, vender la Casa Blanca, 54 millones de pesos, vender el avión presidencial, 733 millones de pesos, bajar sueldo a diputados, son 500 diputados, 971,455 500 pesos, recuperar la deuda generada por Duarte, 50,000 millones de pesos, haber atacado la corrupción a tiempo, misma que le cuesta a México 341,000 millones de pesos, dejar de pagar pensiones expresidentes, 40 milloncitos de pesos. Haga usted la suma. Zafo, ¿encontró errores en las cifras? Es posible. Vivimos en una era de excesiva confusión. Vivimos una buena parte del tiempo sumergidos en una dimensión paralela, un espacio digital al que entramos y salimos en menos de un segundo, donde quiera que estemos las 24 horas del día. En el cine y la televisión, los efectos visuales han llegado a un nivel en el que es muy difícil distinguir, e incluso para los especialistas, qué imagen es física y qué imagen es generada. Las redes sociales son un caos informativo. Los gobiernos, la gente en el poder y con amplia influencia en los medios de difusión masiva, siempre han intentado controlar a la opinión pública. Muchos gobiernos continúan recurriendo a estrategias de propaganda mediática que se planearon y diseñaron desde la Segunda Guerra Mundial, pero que tienen bases que se remontan hasta los tiempos de Nicolás Maquiavelo. Desde el surgimiento de Internet
Internet, se empezaba a hablar con mucho más seriedad de la democratización de la información y de los medios en general. Y con el paso de los meses y años, sobre todo en la transición de siglo y milenio, Internet parecía un paraíso utópico. The Internet is now carries the flag of being subversive and possibly rebellious and chaotic, nihilistic, and the monopolies do not have a monopoly. Con la corporativización de Internet, nos tuvimos que enfrentar a una realidad que, combinada con las posibilidades de la llamada Web 2.0, la llamada supercarretera de información, se convirtió en la supercarretera de desinformación. Una realidad en la que todos creemos en las noticias que creemos creer. La teoría de conspiración que más se adapte a nuestra percepción del mundo, a nuestra ideología. Recientemente, en México, una gran parte de la sociedad cayó en la trampa. Con los recursos económicos y tecnológicos adecuados, puedes lanzar una campaña de desinformación en la red que cambie o redirija la percepción de millones de personas hacia un punto de vista más compatible con tu agenda. El famoso manejo de percepción. Perception Management, le dicen. Utilizado, por ejemplo, por las industrias refresquera, farmacéutica, etcétera, para cubrir los daños que hacen y silenciar a sus críticos. Con el fin de someter, desinflar, debilitar y opacar el legítimo descontento por el aumento del precio de la gasolina, el gobierno mexicano lanzó una campaña de amplio alcance en las redes sociales. Una campaña de miedo con rumores, mentiras y terror. Rumores de golpe de Estado, violencia generalizada, caos, anarquía. Recientemente, Genaro Villamil de Proceso citó a Carlos Monsiváis en su libro Amor Perdido cuando describió las reacciones después de la devaluación del peso el 31 de agosto de 1976. Ya viene el golpe de Estado. Desmovilizada, casi inerte, la sociedad que recibe los rumores los transforma en histerias lánguidas, almacenamiento de víveres y chistes previsibles. Debían anunciar a qué hora se televisará el golpe, decían algunos. Después, el alivio al ver que lo previsto no ha ocurrido y la disposición absorta del ánimo para compartir, porque se sabe de muy buena fuente el siguiente rumor. La derecha, al difundir y encomiar los rumores, cumple su rol patriótico, la desestabilización de un aparato político que, aunque a su servicio, no le parece suficientemente servicial. Las clases medias, al ingerir crédulamente cualquier rumor, renuncian al derecho de información y aceptan y disfrutan su indigencia cognoscitiva, se solazan en su autocompasión y vuelven sin remedio a la condena verbal. ¿Qué otra cosa nos queda? Amor Perdido, página 48, ediciones Era, 1977. 40 años después, en un escenario tecnológico futurista donde todos vivimos interconectados a través de pequeñas pantallas portátiles, ocurre exactamente lo mismo. Vivimos en el boom de las llamadas noticias falsas, pero solo son una manifestación más de un mundo al que ya no le importa la verdad, sino la percepción de la verdad, el engaño y, todavía más importante, el autoengaño. No importa si esa pasta de jitomate con camarones realmente estaba deliciosa. Lo importante es que en Instagram o Facebook la foto que le tomaste se vea deliciosa. No importa si presentaste una película en un festival de cine europeo y la sala estaba vacía, porque a nadie le importa tu obra. Lo importante es anunciar el evento en las redes sociales y tomar solo una foto en dirección a la pantalla donde no se vean las butacas vacías para presumir que estuviste en un festival de prestigio. Henry Kissinger ya lo decía durante sus años de gloria. Lo importante no es la verdad, sino la percepción de la verdad. No importa si no eres físicamente tan atractiva o atractivo, interesante o interesanta. Lo importante es cómo luciste en las fotos que están en las redes sociales. No solo para que te vean los demás, sino para que tú te percibas a ti mismo de esa manera. El espejo distorsionado a tu gusto, o al gusto promovido por los promotores corporativos de la imagen oficial de belleza, de la imagen oficial de éxito, de la imagen oficial de felicidad, parcial o absolutamente distorsionada, pero según tú, apareces mejorado, mejorada, exitoso, exitosa, rodeado de amigos y amigas, de vacaciones, celebrando, feliz. I try to start every day with a coffee or cappuccino. When taking photos like this, I prefer a bird's eye view. And since the coffee itself can be a bit boring, I like to incorporate not only my arm swag, but also my clutch and sunglasses to make the shot more interesting. Donald Trump se contradice cada 5 minutos, cada 3 minutos, en un mismo tweet si es necesario. Pero a la sociedad ya no le importa, porque cada segundo esa misma sociedad recibe miles de mensajes contradictorios. Nuestra realidad es una contradicción total, y no solo de dos sentidos opuestos, es un verdadero caos con decenas, cientos de imágenes, sensaciones, estímulos, impulsos y discursos encontrados. ¿El mundo es más complejo que antes? No, siempre lo ha sido, aunque intentemos simplificarlo y reducirlo, aunque intentemos diseccionarlo y dividirlo entre buenos y malos. Lo cierto es que en determinadas situaciones claramente hay dominados y dominadores, explotados y explotadores, mentirosos y engañados. Nos gobiernan mafias, conjuntos o grupúsculos de mafias, muchas interconectadas entre ellas. No solo gobiernan a México, sino al mundo. Las instituciones financieras, las corporaciones, etcétera, operan como mafias, delinquiendo impunemente hasta en el último rincón del planeta. ¿Qué es una mafia?
Según Joan Queralt, la mafia es por naturaleza flexible, cambiante, adaptable. Una organización pragmática que se adapta a cualquier situación concreta y que no se detiene jamás ante cualquier tipo de construcción que limite o impida su actividad. Con esa descripción, Joan Queralt también nos hace ver que la mafia es más grande que cualquiera de sus integrantes. Los políticos de todo el mundo han sido ridículamente rebasados por las instituciones financieras y las corporaciones. Como bien sabemos, son solo títeres de esa gran mafia global formada por bancos y empresas transnacionales. Parece que estamos hablando en términos abstractos, pero no es así. Realmente están gobernando al mundo, pero no representan en ningún sentido a la sociedad. La explotan, la usan, la manipulan. Para ellos somos activos, herramientas, productos, números. No tendríamos por qué ser otra cosa. No votamos por bancos, no votamos por corporaciones, no votamos en Wall Street. Ahí nadie presume democracia. Ahí solo hay ecuaciones, estadísticas, números. Los tecnócratas nos prometieron que sabían operar este nuevo complejo sistema. Fallaron, fracasaron terriblemente. Pero para aquellos en el poder, para la mafia que gobierna el mundo, no somos humanos. La mafia, para operar libremente, debe deshumanizarnos. Incluso ellos mismos deben deshumanizarse para actuar sin límites. La mafia no solo es una organización de carácter delictivo, también es un estilo de vida, una percepción de la existencia misma. El sistema que rige a una mafia no permite la individualidad de sus miembros. La identidad de cada miembro debe diluirse y formar parte de una identidad mayor. Se convierten en esclavos ciegos del poder. Cuando se integran formalmente a la organización, deben abandonar el yo para ser parte de ese nosotros. El individuo deja de ser él para ser precisamente parte de eso que los sicilianos llamaban y llaman la cosa nostra. Cuando pensamos en Peña Nieto, no es útil pensar en términos de un señor, un individuo, una persona libre e independiente que toma decisiones arbitrarias porque es malo y ya. Peña Nieto debe entenderse como lo que en realidad representa, una serie de intereses que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento y bienestar. No es personal, simplemente así funciona el sistema del que es y somos parte. No fue elegido por millones de mexicanos, aunque nos hagan creer que sí. Tampoco lo eligieron con tarjetas de Soriana ni con Televisa. Lo eligieron desde mucho más arriba para trabajar en función del enriquecimiento de la misma mafia. Después, los medios y otros cómplices simplemente trabajaron para llevar al poder al partido y empleados elegidos. Los políticos no nos protegen, no solo porque no pueden desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando entregaron sus poderes a los bancos. No pueden porque no quieren. Su trabajo básicamente consiste en abrir las puertas, desbloquear filtros y hacer todo lo posible para hacer negocios. Arturo Alcalde Giustiniani dice lo siguiente: Peña Nieto mintió para convencernos de las bondades de la privatización de los energéticos, insistiendo en que reducirían su precio. Ahora queda claro que la privatización generará mayores perjuicios para la población, entre muchas razones por la necesidad de cubrir los hoyos en las finanzas públicas que provocó la misma reforma. Siendo México un importante productor de petróleo, nos preguntamos, ¿cómo es que no se haya refinado a tiempo ni siquiera la gasolina necesaria para satisfacer las necesidades del país? Hoy dependemos del precio que deseen fijar las transnacionales extranjeras. Durante mucho tiempo se insistió en la necesidad de aprovechar nuestra capacidad de refinación, ya que las instalaciones están subutilizadas. A contracorriente, el gobierno apostó a la importación y fomento para que particulares participaran en este negocio. Pero quizás el elemento que genera mayor indignación es el contraste que observamos entre el trato que se le da a la mayoría de los mexicanos, a quienes se imponen recetas amargas, solicitando su comprensión, frente a los privilegios que se otorgan a otros sectores. Irrita que los apuros familiares derivados de la nueva carestía y los nuevos impuestos sean el insumo que paga salarios millonarios a los funcionarios, bonos encubiertos y apoyos especiales a legisladores para sus moches y promociones personales. Aguinaldos insultantes exhibidos en estas épocas navideñas, lujosas instalaciones, gastos superfluos en relaciones públicas y vuelos en primera clase, así como presupuestos a órganos autónomos que no se justifican por sus resultados. Las movilizaciones y demandas se han tratado de opacar con el temor provocado por los saqueos y actos vandálicos, pero bien sabemos que estos son tolerados e incluso promovidos por agentes gubernamentales para inhibir la auténtica protesta popular. Por cierto, la única que podrá sacarnos del hoyo en que estamos metidos. Es cierto, solo la protesta popular, un gran movimiento social organizado, podría enfrentar de cara a la crisis que sufrimos. Pero desde el 1 de diciembre que regresó el PRI al poder, también, curiosamente, regresaron los infames grupos de choque. La protesta social fue criminalizada instantánea y automáticamente como lo habíamos pronosticado. No que antes no ocurriera, con Calderón ya se veía venir, más que nada con la militarización del país. Pero con el PRI, la criminalización de cualquier movimiento de protesta social se mega hiperpotencializó y reestableció. Ahora no solo hay grupos de choque en las calles, también en su espejo virtual, las redes sociales, los peñabots y por supuesto los peñabots disfrazados de pequebots, la producción masiva de imágenes de desastre, de memes deslegitimizadores, la llamada ironía del mexicano,
explotada al máximo para restarle seriedad a cualquier tema político o social. Hoy, cuando se habla de protestas, de manifestaciones en las calles, en marchas, inmediatamente se piensa en los llamados anarquistas, un término utilizado de manera indiscriminada para referirse al vandalismo. Vandalismo con motivaciones políticas principalmente. Vandalismo perpetrado por jóvenes fuera de control. Fans de Rage Against the Machine o Panteón Rococó. El llamado anarquismo es sinónimo de bombas molotov y pintas callejeras. Pero, ¿qué es realmente el anarquismo? La respuesta en el próximo episodio.